aquí ya hablaríamos específicamente de la ecofisiología vegetal. ¿Cómo se relacionan estas plantas o estos seres vivos con los factores ambientales? Cuando hablamos de los factores ambientales, estamos hablando directamente de, por ejemplo, temperatura, humedad relativa, la radiación, porque la luminosidad es muy importante para el desarrollo de las plantas, el carbono y el oxígeno atmosférico, el agua y los minerales en el suelo. Entonces, miren que la planta tiene una relación con el suelo, el aire, el agua. Entonces, todo esto es importante conocerlo. Cuando estamos hablando de factores medioambientales, nos referimos a lo que son factores bióticos y factores abióticos, que están en el ecosistema. Los factores abióticos en sí se refieren a fenómenos físicos y químicos que afectan a los organismos que hacen parte de los factores bióticos, ¿cierto? Fenómenos físicos son la lluvia, el aire, el suelo, la presión atmosférica, entre otros. Factores químicos son, por ejemplo, el pH en el agua o la salinidad en el agua, cuáles y en qué cantidad están los minerales en el suelo, etcétera. Cuando nos referimos a los factores bióticos, estamos hablando de los seres vivos. Todos ellos están interrelacionados entre sí, incluyéndonos a nosotros. Entonces, esos factores bióticos son plantas, animales, microorganismos, entre otros. Entonces, entre los microorganismos se encuentran los hongos, las bacterias, las algas, los virus, entre otros. Cuando estos factores, digamos que ellos están muy bien articulados entre sí, entonces cuando se ve afectado uno de estos factores, automáticamente se va a ver reflejado en el otro. Entonces, si está en desequilibrio algún factor abiótico, van a entrar en desequilibrio los factores bióticos. Entonces, aquí digamos que el ecosistema funciona como un todo. Entonces, es un poco complejo separarlos en bióticos y abióticos sin tener siempre presente que ellos están articulados entre sí y no son cosas diferentes, o sea, no son cosas separadas. Es importante entonces, como les mencionaba, conocer los niveles de organización que tienen los individuos, en este caso las plantas. Este nivel de organización que les estoy presentando en este gráfico es un nivel de organización para organismos superiores, ¿sí? En el caso del gráfico, pues es específicamente para plantas, y estamos hablando de un nivel inferior que va, pues, según el nivel de complejidad, va aumentando o van cambiando sus características, ¿sí? Entonces comenzamos con un nivel de partículas fundamentales. Estas partículas fundamentales van a pasar a un nivel subatómico, a un nivel atómico, y los átomos se unen entre sí para formar las moléculas. Por ejemplo, la molécula del agua, la molécula de la glucosa, el azúcar, etc. Estas moléculas a su vez harán parte o formarán lo que conocemos como estructuras u organelas, las cuales se encuentran en las células, ¿sí? Las células son las unidades fundamentales más pequeñas y estructurales que tienen los seres vivos, ¿sí? Entonces, estas células son especializadas dependiendo a la función que van a cumplir en su tejido, correspondiente tejido. Entonces, los tejidos están conformados por células, los tejidos son especializados según los órganos de los cuales ellos hacen parte, ¿cierto? Entonces, el órgano está conformado por tejidos. Son diferentes órganos según el sistema en el que ellos estén participando. Entonces, el conjunto de órganos forman los diferentes sistemas, como el sistema vascular. Estos sistemas, en su conjunto, van a formar a los organismos o a los individuos, ¿sí? Este es el nivel de organización que ya va a, digamos, se refiere ya a un individuo completo, ¿cierto? Y estos individuos, a su vez, hacen parte de los ecosistemas, ¿sí? La comunidad, la población, ¿sí? Digamos que la población está conformada por varios individuos, ¿cierto? Estas poblaciones, cuando hay varias poblaciones, estamos hablando de las comunidades, y las comunidades ya van a formar los ecosistemas, ¿sí? Ese es el orden correcto, ¿sí? Bueno, hoy solamente quería hablarles un poquito sobre esto. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido y hayan